Dicen que el trabajo dignifica, pero ¿qué pasa cuando en lugar de dignificar te roba el alma? Hoy vamos a hablar de acoso laboral con dos expertas, así es que quédense en las mil y una netas, porque esto es la neta del ambiente laboral. Cada persona tiene su historia y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las Mil y Una Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Las Mil y Una Netas, en donde vamos a hablar, como ya les platiqué, de un tema que puede que a muchos nos pase, pero a veces no lo decimos o no sabemos cómo actuar, pero hoy por hoy las leyes mexicanas han cambiado y ya hay cosas que nos protegen, ya hay leyes más bien que nos protegen ante muchos otros aspectos que nada más el contrato laboral. Entonces, para eso el día de hoy invité a dos expertas en el tema. Estoy con la licenciada, la abogada Giselle Varela. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias, Audrey, por invitarnos. Gracias a ti por venir. Y estoy también con la experta en derechos humanos, ¿cierto? En derechos humanos, no. La experta en recursos humanos, Lupita Jiménez, que bueno, ella se sabe de todas estas nuevas normas. La NOM 035, pues bueno, nos va a hablar de eso. Vamos a estarles ayudando a ustedes que, por ejemplo, dicen, ya no soporto a mi jefe, o no me deja en paz, o me habla a altas horas de la noche. Bueno, pues este episodio es para ti, es que no te lo pierdas. Y bueno, chicas, yo les quiero decir que este podcast siempre empieza con una sección que se llama Mitos y Netas. ¿Sí? En esta sección, pues yo les doy algunas afirmaciones y ustedes me dicen si son mito o son neta. Hay algunas que son muy obvias, pero bueno, de todos modos se las voy a decir. Y ahorita antes de empezar a grabar me platicaban algo que me dio la idea de otra neta o mito, porque es algo que yo no sabía. Entonces, bueno, la primera neta es, el jefe puede darte órdenes a cualquier hora, incluso fuera del horario laboral. No debiera de ser. Esa no es neta, es No, no mito, es neta. ¿verdad? Pasa mucho, la verdad, pero Sí, no debería, ¿eh? no debería. Siguiente, si no te gritan, no hay acoso. No, eso, o sea, si te gritan, hay acoso. No, pero aquí más bien sería, Es, si no te gritan, entonces no te están acosando. Te tienen que gritar para que haya acoso. no porque hay otras formas. O sea, puede ser que no te griten, pero que tengan otras acciones o omisiones, ¿no? Que finalmente es acoso. Que viene a ser acoso. Ok, el estrés, pues es parte del trabajo y hay que aguantarse. No, tampoco es parte del trabajo el estrés. Ok, denunciar solo te complica la vida. No, denunciar es tener valor. Y a veces te puede arreglar la vida, ¿no? Pienso yo. Y las pequeñas empresas no tienen que cumplir con la NOM 035. Sí tienen que cumplir. A partir de un trabajador deben de cumplir. Bueno, y la última neta, que es la que se me acaba de ocurrir por lo que me dijeron, es el acoso laboral solo es de arriba para abajo. no, también es de abajo para arriba. Sí, es algo que yo no había visto y de lo cual vamos a platicar el día de hoy. Bueno, pues hoy a partir de todo lo que les voy a preguntar, vamos a ir desmitificando muchas más cosas y nos van a ir explicando cómo pueden hacerle las personas que trabajan en un ambiente laboral que no es adecuado, ¿no? Para empezar, Lupita, me gustaría un poco que me dijeras a qué se le llama ambiente laboral. El ambiente laboral es todas estas buenas prácticas que llevan a cabo las empresas, empezando por su alta dirección, que realmente estén soportadas por la alta dirección, por todo este consejo ejecutivo, los líderes, y de ahí emana todo el trabajo que se hace en equipo con los colaboradores de las organizaciones. Y un ambiente laboral es este ambiente que se redunda en el resultado de que llegues a trabajar de feliz a tu trabajo, que realmente sea un trabajo que te cause esa inquietud de seguir creciendo profesionalmente, que haya cordialidad, que haya en cierto modo también amistad, que haya lealtad entre tu equipo de trabajo y tu líder, confianza y respeto. Eso es prioridad para que exista un ambiente laboral agradable. Y de ahí puede existir un ambiente laboral positivo y uno negativo. Claro, confianza se me hace algo súper importante, que muchas veces te contratan
y no te dejan como que ser creativo, como que no te dejan tomar decisiones, aunque seas director de algo, ¿no? Y entonces, pues eso, como quiera, también te baja la moral, ¿no? Piensas que no estás haciendo las cosas bien. Y hay muchas cosas que a veces nos bajan el autoestima y creemos que son muy normales. Sabemos que el liderazgo es necesario en cualquier grupo, en cualquier organización, pero a veces hay liderazgos que rayan en lo autocrático, que nada más es lo que él dice, y eso yo creo que también genera mal ambiente, ¿no? Giselle, ahora te preguntaría a ti justamente hasta dónde, desde el punto de vista legal, hasta dónde puede llegar un jefe con sus órdenes o con su autoridad. Yo creo que partiendo de lo que acabas de decir, no podemos normalizar en ningún aspecto de nuestra vida el maltrato, ningún tipo de violencia y hostigamiento. No solo en el laboral, ¿no? En tu vida cotidiana no puedes normalizar el permitir que alguien te haga sentir mal y fuera de tu centro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ambiente laboral? Hay varios tipos de hostigamiento y acoso laboral, ¿no? Que como te decía, puede ser un acto, que puede ser un grito, una orden a deshoras, una sobrecarga de trabajo, violencia psicológica, pero también hay omisiones, ¿no? Omisión a contestarte un correo y que luego te digan, ¿no? Que no cumpliste porque no hiciste lo que no te permitieron hacer porque no te contestaron el correo, ¿no? Ujú. Omisión que no te integren con tu equipo de trabajo. Todo esto finalmente ocasiona que tú te sientas mal y que psicológicamente te afecte. Digo, y esas son las menos. También está la parte física, que ahí ya vamos a un hostigamiento y acoso que a veces puede ser físico, ¿no? O sea, un golpe, un tocamiento, que llevamos un tema sexual. Entonces, esto legalmente no está permitido. Hoy en día la ley lo protege, ¿no? Las dependencias tienen acciones, o sea, hay manera de que tú puedas meter una queja, una denuncia para que esto pare. Entonces, no podemos normalizar el maltrato de ninguna de sus maneras. Oye, por ejemplo, si tú sufriste de ese tipo de acoso, pero ya, pues ya no trabajas ahí, ¿lo puedes denunciar después o ya no? Claro que sí, claro que sí. Fíjate que yo hace muchos años, o sea, bueno, a pocos, ¿no? Muy joven, yo era secretaria y tuve un tema de acoso. O sea, un jefe me quiso encerrar y me quiso tocar. Y en esa época no había leyes que lo protegían. Entonces tú hablabas con tu superior y te decía, bueno, a lo mejor se pasó, pero no, como que trataban de ocultarlo. No vayas a decir nada, te vamos a cambiar de horario para que ya no estés con él, pero no había una consecuencia, ¿no? Posteriormente, ya siendo abogada, tuve un tema de acoso y bueno, igual todavía las leyes no cambiaban, ¿no? Pero sí, lo correcto es que tú denuncies, lo correcto es que tú hagas todo lo legal que esté en tus manos para poder de alguna manera dejar una consecuencia. Y en el caso de lo que a mí me pasó, que fue directamente por el jefe de mi esposo, ¿no? Que me acosó en una reunión, bueno, yo denuncié después de que lo corrieron, porque como yo sí puse un límite y le dije al jefe, oye, esto no se va a quedar así, o sea, yo te voy a denunciar, pues al otro día corrieron a mi marido, ¿no? Y entonces yo denuncié el tema del acoso sexual posteriormente a que ya lo habían despedido. Y esto lo quise sacar a colación porque a veces pensamos que el hostigamiento y el acoso solo es con el trabajador y no, a veces puede ser con la familia. Sí. Entonces eso es importante que sepas que la ley también protege esto, ¿no? No puedes hostigar y acosar a tu colaborador, pero tampoco a su familia, porque la ley nos protege a todos. Ok. Lupita, ya nos decías hace un momento, pues, ¿qué es el ambiente laboral? ¿O cómo podríamos encontrar alguna definición de él? La NOM 35 toma en cuenta todas estas cosas o aparte a cosas más. Toma en cuenta esta parte del ambiente laboral a través de guías de referencia. Son cuestionarios que te aplican. Primero es el primer cuestionario que es súper exigible que lo hagan, en el cual te preguntan al trabajador si ha sufrido de algún suceso que haya causado estrés o algún miedo o alguna situación en riesgo, como puede ser un secuestro dentro de lo que es su trabajo. Se ha dado mucho en empresas que los mismos colaboradores han sufrido secuestros por el puesto que tienen, ¿no? Entonces la empresa en ese aspecto también los tiene que proteger y muchas veces no se sabe, ¿no? O si han tenido en alguna situación de riesgo o que estén involucrados en una situación de amenazas por ya saben, alguna situación de amenazas
pues esto del derecho de piso, etcétera, que todo esto que se está manejando hoy, ese cuestionario lo deben de contestar. Los cuestionarios son confidenciales y siempre se recomienda que no lo haga directamente la empresa, sino que lo haga a través de una empresa experta y externa para que también no sea juez y parte y después pues también exista esa confidencialidad que debe de haber y que los trabajadores realmente expresen lo que sienten, tanto trabajadores como líderes, ¿no? Y después hay otro tipo de cuestionarios que ahí ese es el que en el cual determinas cómo está la situación y el clima laboral dentro de la organización. Son 3 tipos de cuestionarios, que es el primer cuestionario para trabajadores en una empresa que existen de 1 a 15 colaboradores. Es un tipo de cuestionario con determinadas preguntas que se adecúan al tamaño de la empresa. Posteriormente hay otro cuestionario que es de 16 a 50 colaboradores y ya el tercero es de 51 a ya infinidad de trabajadores, ¿no? Y ese cuestionario te mide todo lo que quieres saber y determinar de rasgos psicosociales que se pudieran originar en cuanto a cómo es la relación con tus compañeros de trabajo, cómo es la relación con otras áreas, con líderes de otras áreas, con tus propios líderes, cuál es la situación en tu entorno físico de trabajo, si estás trabajando en instalaciones adecuadas, si tienen buena iluminación, buena ventilación, si tienes un lugar de trabajo digno, muebles ergonómicos, que a lo mejor no lo podemos imaginar, pero también que se cuiden las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, en cuanto a también algún riesgo o accidente o enfermedad de trabajo que pudieras tener. Y estas encuestas, estos cuestionarios que se contestan, nos determinan qué rasgo, qué tipo de riesgo tienen las empresas en cuanto a un mal ambiente laboral, alguna situación en riesgo que esté ocasionando un acoso, un hostigamiento o hasta un abuso sexual, o también que estén involucrados en alguna situación delictiva y también aparte de cómo es la relación con sus líderes, ¿no? Y de ahí pues se determina realmente si el ambiente laboral es un ambiente laboral digno para un trabajador o es un ambiente que no es el adecuado. Y muchas veces hay trabajadores que a través de una situación en la que se sienten que no es la adecuada, pues la denuncian. Y hay empresas que sí tienen sus canales de denuncia, tienen sus programas y por lo general saben a través de qué canal hacerlo, o si no también pueden ir directamente a lo que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que muchas veces hay trabajadores que lo hacen y lo hacen de manera también confidencial y esta autoridad que es a través de la Secretaría del Trabajo llega a inspeccionar de manera extraordinaria a los centros de trabajo para revisar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no debemos tener miedo si, por ejemplo, estamos viviendo una situación en un centro de trabajo porque nos vayan a echar de cabeza, digamos, es totalmente anónimo, por lo que entiendo. Así es, si tú lo quieres hacer anónimo, es totalmente anónimo. Ya estamos en otros tiempos y también estos tiempos se los debemos a nuestras generaciones que vienen atrás, ¿no? Esta brecha generacional también nos ha ayudado a que los jóvenes han aprendido a, a saber el valor que tienen como personas y ellos son los que nos han enseñado también a las generaciones de arriba realmente que tenemos que decir lo que sentimos y valorarnos por lo que somos, ¿no? Si nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, si no nos somos sinceros con nosotros, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás? Tienes toda la razón. Qué importante que a veces catalogamos a las nuevas generaciones como que la generación de cristal y tal, pero realmente no, más bien ellos sí están defendiendo sus derechos, ¿no? Digo, bueno, hay otros unos que sí dices, ¿qué te pasa, no? Pero tienes toda la razón, o sea, a veces nos dejábamos de más. Yo ahorita que por me ser quedé tan pensando, me obedientes. quedé pensando en muchas veces que sí tuve esos problemas. Seguramente entonces no existía la NOM 035, ¿verdad? Pero sí, y nunca se me pasó por aquí así denunciar, la verdad, porque se me hacía que era algo inútil o tal, ¿no? Y cuéntame, después de que ya alguien va a denuncia, la Secretaría del Trabajo inspecciona y encuentra que sí hay como mal ambiente laboral, ¿qué pasa? Ahí es cuando ya, pues, se procede, como es una norma,
le imponen multas a la empresa, y multas que dependiendo de las anomalías que están pasando o la situación que está pasando es como tiene que responder la empresa, ¿no? Y en base a eso es estar vigilada para que se tomen las medidas de prevención y de actuación para ya evitar que sucedan esas situaciones, ¿no? Hoy también la cultura organizacional tiene que estar alineada. Hoy escuchamos mucho la palabra de sostenibilidad, ¿no? Antes era la palabra de responsabilidad social, las empresas socialmente responsables, ¿no? Ujú. Y que eran las que se dedicaban a empezar a implementar, a innovar, a crear buenas prácticas, y una de ellas pues era otorgar una calidad de vida a los trabajadores, ¿sí? Imagínate, la NOM 035 apenas fue publicada en el Diario Oficial en el 2018. Llega la pandemia y se queda olvidada, pasa la pandemia, y apenas en estos 2 años es cuando empieza otra vez a resurgir. ¿Por qué? Porque otra vez se empieza a, pues, los trabajadores empiezan también a escuchar más otra vez de ella y a darse cuenta también de que hay un medio de denuncia, un medio en el que pueden hablar y que se arreglen las situaciones que pasan, ¿no? Sí, es que creo que con la pandemia también cambió mucho la mecánica de trabajo, ¿no? O sea, empezó mucho el trabajo online y sí, al tener necesidad de hablar como a diferentes horas, y entonces como que se quedó eso de, digamos, de mal hábito, ¿no? Sí. Y hoy por hoy, pues se sigue haciendo en muchos casos. Pero fíjate algo, el tema de que trabajemos de home office no quiere decir que por eso no haya acoso laboral y hostigamiento laboral, porque aunque tú estés trabajando en tu casa, hablamos ahorita de los horarios, o sea, quiero esto para mañana, lo quiero ahorita, y que te hablen a deshoras, o que, por ejemplo, no te inviten a la reunión donde tú tenías que estar porque es parte de tu cargo, de tu actividad. Eso es hostigamiento. O sea, son También. actos de omisión, ¿no? O sea, no voy a invitar a la directora, es reunión de directores, y no voy a invitar a la directora porque me cae mal. Y entonces todos tomamos decisiones, incluyendo de su área, ¿no? Que ella tendría que estarlas tomando, y es un acto de omisión. Entonces, eso también es hostigamiento. O sea, digamos que no magnifiquemos que el hostigamiento y el acoso únicamente es un grito, un maltrato. O sea, hay muchos actos de omisión, de malas prácticas, ¿no? Que terminan cayendo en un tema de hostigamiento y de acoso donde no te permite como desarrollar tu actividad, ¿no? Que están violentando tu dignidad, tus derechos humanos, porque a ti te contratan para desarrollar una actividad para la cual estás preparado, que tienes todas las credenciales, que tienes todas las experiencias, y que quizá tu jefe o tus compañeros, ¿no? Por un acto de omisión, ¿no? No te permiten desarrollar. Y eso te puede ocasionar un daño psicológico. Sí, Porque entonces te sientes que no vales. te hacen dudar de ti mismo. Exactamente. Así de, ay, estoy tan güey que no me invitan a la reunión. Exacto. O la estoy haciendo tan mal. Claro, por supuesto. Y justamente yo tengo un ejemplo relacionado con eso que acabas de decir. Lo he vivido yo y veo que lo viven otras personas, ¿no? De que el jefe, como es el jefe, pues te pide cierto proyecto, ¿no? Te hace desarrollar un proyecto tal, y cuando se lo entregas, pues nada más sin fundamento. Ay, no, mira, mejor vamos a hacerlo así porque yo ya lo tengo así. O a veces ni lo leen. Ajá. Y entonces, pues, ¿para qué me pones a trabajar y dar todo lo mejor de mí? Y aparte es algo que me correspondería hacer y tomar la decisión. Eso también entra dentro del hostigamiento, me imagino, ¿no? Claro, claro. Y es parte de lo que puedes denunciar en la Secretaría del Trabajo. Sí, claro. Todo aquello que violente tu integridad y que te ocasione un daño psicológico, eso es hostigamiento y acoso laboral. Ahora, también, o sea, las propias normas previenen. Tiene que ser un acto que constantemente esté sucediendo. Claro. Porque hablando de este tema de cristal, las generaciones de cristal, o sea, no, si tú vas a la Procuraduría y dices, es que mi jefe me habló ayer a las 11 de la noche, ¿es hostigamiento? ¿Cuántas veces te ha hablado? No, pues apenas ayer. Es un solo acto. Entonces sí tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Como personas responsables que somos, que hay una brecha entre lo que es hostigamiento y lo que es que me sentí incómodo por esto. O sea, sí hay que ser conscientes, porque si no, imagínate, o sea, cada vez que el jefe me habla a deshoras o no me contesta el correo, voy a decir que es hostigamiento. No, o sea, es muy claro. Esto es como lo que es muy normal ahora en los niños, ¿no? El bullying, ¿no? Ajá. Es lo mismo, o sea, el niño te dice, si al niño en el recreo no le invitaron un pedazo de chocolate, bueno,
una vez. Pero si al niño lo están insultando, no lo integran y el niño empieza a tener ciertas actitudes donde tú ves que se retrae socialmente porque no es aceptado, pues te das cuenta que está sufriendo bullying, ¿no? Es muy parecido, o sea, el acoso laboral. Sí, o sea, no es de una vez, ¿no? No es de una A lo mejor una vez el jefe andaba de malas y te contestó medio feo, Exacto. pero ya si lo hace frecuentemente es otra cosa. Oye, y cuéntame una cosa, hay situaciones en la vida, por ejemplo, cuando te da una enfermedad, ¿no? Como el cáncer, ¿no? En el cual, pues a lo mejor tienes que estar yendo al doctor o no tienes, te están haciendo a lo mejor algún tratamiento y no tienes la energía y le pides al jefe que por favor, no sé, te dejen entrar un poquito más tarde y te dice que no, que porque los demás no sería justo. ¿Esto se podría considerar como también algo relacionado con la NOM 035? Sí, 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 sí. También tienes que, sobre todo ahora se está protegiendo mucho la parte y esto viene también estipulado por la Organización Internacional del Trabajo, de que se debe de cuidar el bienestar y la salud del colaborador, ¿no? Y bienestar tanto físico como mental, como también emocional, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con el apoyo que le vas a dar a tu colaborador en alguna situación que esté pasando, porque el bienestar no solamente es en el trabajo, sino también viene de su vida familiar, de su vida personal. Si no estamos alertas de que nuestro colaborador esté pasando por alguna situación complicada, alguna situación de estrés, de alguna enfermedad, tanto de él como de su familia, eso claro que va a repercutir en su desempeño laboral, ¿no? Entonces, es mucho trabajar hoy en día. De hecho, pues hoy di una plática sobre eso, la parte de la importancia del liderazgo, cómo deben de ser personas más conscientes y también más en la parte auténtica y empáticas con lo que con lo que son sus equipos de trabajo, ¿no? Hoy los líderes se debe de trabajar antes que nada en las organizaciones con su actitud, con su forma de trato hacia su equipo de trabajo, guiarlos y que ellos al final se conviertan en mentores de su equipo de trabajo y que realmente sean personas que puedan proporcionar a los demás una vida digna, una vida tranquila y sobre todo un apoyo en cualquier circunstancia que estén pasando las personas de su equipo de trabajo. Sí, al final, pues somos seres humanos. Todo lo que pasa en nuestra vida personal impacta en nuestro trabajo. O sea, muchas veces decían, ay, no, deja tus problemas en casa o déjalos afuera, pero pues, ¿cómo le haces, no? Sí. A veces hay situaciones en la vida que, pues, por más que tú quieras tener una buena actitud, a veces pues, no se puede. O te enfermas, como te estoy platicando en este caso, y pues tú quieres seguir como con todo, ¿no? Pero de pronto, pues tu cuerpo no te deja y los jefes tampoco. Claro. Y de hecho, dentro de la norma 035, una de los lineamientos que exigen a las empresas es que deben de tener un departamento de apoyo psicológico, ¿no? Las empresas pequeñas, pues claro, es más complicado que tengan ahí a una psicóloga, más sin embargo es que tengan un convenio con apoyos, con psicólogos, son psicólogos, ni siquiera son coach, que ellos realmente los puedan canalizar para esta atención que pueda ayudarlos en alguna situación que estén pasando emocional, ¿no? Y ya el psicólogo va a determinar si realmente necesita otro tipo de atención ya médica, como un tratamiento psiquiátrico, pero eso ya lo determina el psicólogo y ya es como lo canaliza, ¿sí? Okey. Bueno, aquí, por ejemplo, en la región, se da mucho, la neta, con los hoteles, que luego, pues, trabajan muchísimas horas. Digo, a lo mejor sí les pagan horas extras, pero siento que a veces se pasan. Y ahorita también me acordé de otro caso que pasó mi esposo cuando llegamos a vivir a Playa. Él trabajaba en un hotel y de repente un día llegó y ya no su huella ya no servía, ya no estaba ya se había terminado su contrato y ni siquiera le dijeron: bueno, pues ya no vamos a continuar con tu contrato", sino que simplemente lo quitaron del registro de la huella y ya no puedo pasar. Eso también se podría denunciar, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, ahí hay acoso y hostigamiento. Y además hay un despido injustificado, porque te tienen que decir y te tienen que liquidar conforme establece la Ley Federal del Trabajo. Y luego hacen estas estrategias de que
te contratan 3 meses y te liquidan y luego otra vez 3 para que no generes antigüedad. Bueno, la reforma laboral ya modificó esto, ¿eh? Ya únicamente puedes tener un contrato de 3 meses y luego ya tiene que ser ya definitivo. O sea, generalmente hay empresas que lo siguen haciendo, pero está mal porque también tienen asesores que no están actualizados que les dicen que lo pueden seguir haciendo, pero eso ya no existe, ya no puede ser. O sea, realmente nuestro marco regulatorio mexicano sí ha modificado para bien, ¿no? Porque además es una tendencia mundial. Y es absurdo pensar que si tú eres empresario pequeño, mediano, muy grande, no tengas a tu personal contento, porque finalmente cualquier empresa que genera riqueza viene desde la base operativa. O sea, digo yo que tengo mi empresa, o sea, sé que yo genero dinero, sí, por lo que sé, pero porque tengo un equipo de trabajo que me ayuda a operar mis grandes ideas o mis pequeñas ideas. Entonces, si yo quiero seguir generando, tengo que tener contentos a mis trabajadores, porque al final llegamos a ser una familia. O sea, de pronto pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu familia. Entonces, imagínate, es como pensar que tú estás en tu casa y que todos se llevan mal. Pues es un caos, ¿no? Sí. Entonces, si tú estás en tu empresa y tú vas 8 horas al día o a veces más por el proyecto, por las horas extras, pues tienes que estar bien con tus compañeros. Y eso los líderes, las grandes organizaciones o pequeñas, los directores generales, los CEOs, los dueños, deberían de poner atención a esto. Esa es una tendencia mundial que finalmente el gobierno mexicano ha actualizado sus leyes, ha cumplido con los tratados internacionales que se han firmado sobre derechos humanos, sobre todos los temas laborales para evitar la no discriminación, el tema del acoso, del hostigamiento, y sí se ha modificado. Que en la práctica no lo vemos, esa es otra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue sucediendo. ¿En qué medida lo vamos a poder cambiar? En medida en que la gente sepa sus derechos, no normalice el tema de un maltrato y denuncie. Hablábamos ahorita, ¿no?, de los jóvenes, que gracias a los jóvenes que han levantado la mano, que han dicho no estamos de acuerdo con esto, no queremos, ha habido muchas modificaciones. Eso es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Capacitar a los empresarios, a los líderes, pero también a los trabajadores, que sepa que tienen derechos y que no es normal que ellos se sientan mal o incómodos en su lugar de trabajo. ¿Qué pasa mucho? Hiciste una pregunta hace rato, ¿no? Que era ¿es cierto que denunciar pues no vale la pena porque me voy a ocasionar otro problema? Uh-huh. No es cierto. En la práctica sí te quiero decir, a veces, esto es como las demandas laborales, ¿no? Que el trabajador te dice, ¿para qué demandé? Llevo 1 año y no he conseguido nada. Pero a lo mejor a los 2 años cobra, ¿no? A lo mejor no, ¿no? Dependiendo cómo se lleve el juicio. Pero si tú no haces algo, si tú no ejerces tu derecho, pues ¿cómo quieres que cambien las cosas? Pues sí. Si ya están las leyes, que no sean leyes muertas. Si ya tenemos dependencias que te protegen, pues hay que usarlas. El tema es que de pronto somos muy poco empáticos con las circunstancias o de pronto no queremos ver, no queremos sentir, no queremos hacer y se queremos caminar, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado no, pues es que me acosó y mejor ya renuncié y me busqué otro trabajo? Sí. Y te puede seguir pasando. A mí me pasó eso también. Yo mejor renuncié para... Pero ¿sabes qué pasa en esos casos? Que a la persona que llegue le va a pasar lo mismo. Si tú no levantas la mano y no ejerces tu derecho, pues las cosas no van a cambiar. Entonces creo que podemos dejar un granito de arena y hoy qué bueno que hagas este podcast. O sea, el tema en que es en que entre más gente sepa que hay derechos, que hay dependencias que te protegen y que ejerzan eso que ya de por derecho lo tiene, pues las cosas van a cambiar. Porque entonces todos aquellos acosadores y hostigadores laborales van a tener una consecuencia y ya se la van a pensar. Exacto. Sí, justamente yo quise hacer este episodio porque he vivido de cerca esta situación con personas, inclusive de mi familia. Yo lo he vivido. No lo había pensado, pero yo lo he vivido también. Ya ahorita que estuvimos platicando me llegaron así como tú me platicaste ahorita que en el coche venía recordando, yo también lo he vivido y no una vez, varias. Porque cuando pues estás en un empleo, y yo creo que ni siquiera lo sabes, o sea, no sabes que tienes esas posibilidades o piensas que lo vas a denunciar y no va a pasar nada, ¿no? ¿Qué pasa, Lupita? Ya me dijiste que, pues bueno, les llegan multas y tal. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, pues ya pagaron su multa y se repite la situación? ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Las consecuencias son para la empresa o son para el acosador en este caso? En este caso también, o sea, sí son para la empresa, pero igualmente le solicitan a la empresa, pues, que
que se actúe sobre el acosador, ¿no? Y esto se hace desde un inicio. Ya hay empresas que implementan su comité de algunas en una que yo estuve era comité libre de abusos, ¿sí? Entonces estaba conformada por varias áreas, el área jurídica, el área de recursos humanos, el área de operaciones y el CEO, en el cual en ese correo cuando denunciaba algo llegaba la denuncia y los veían los 4 al mismo tiempo, ¿no? Entonces en ese momento se convocaba una reunión para atender la situación y empezar a investigar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es lo que debes de evitar al llegar hasta la autoridad con el fin de prevenir y que se actúe antes en la empresa, que eso es lo que te pide también la autoridad. Si en dado caso la empresa no hace nada y la persona afectada va y lo denuncia, es cuando ya llega la autoridad, ¿no? Y entonces ya no nada más te va a inspeccionar la parte de tu NOM 035, sino te va a empezar a inspeccionar condiciones generales de trabajo, te va a inspeccionar también cuáles son la parte de tu capacitación, si brindas capacitación a los trabajadores y empiezan a surgir una serie de más inspecciones sobre las mismas normas y leyes que se deben de cumplir, ¿sí? Entonces eso, y también empieza a haber inspecciones del Seguro Social, entonces se empieza a hacer como ya inspeccionar por todos lados y ya es cuando la empresa pues tiene que poner ahí mucha atención, ¿no? Y sí lo hacen. Sí lo hacen las empresas porque saben que pueden llegar a tener riesgos, o sea, consecuencias económicas muy grandes, pero también hasta que el sindicato intervenga en dado caso de que exista un sindicato, ¿no? O que los mismos trabajadores, pues, igual hasta les puedan hacer un paro laboral, ¿sí? Para si no se atiende esa situación y entonces eso les repercute en su reputación, en la parte de credibilidad con sus clientes, les van a bajar los ingresos. Entonces sí son consecuencias que muchas empresas pues dicen, no, ya me llegó una inspección, la voy a atender y voy a poner atención. Y es ahí cuando contratan a expertos en eso, ¿no? Y es ya cuando nos buscan, ¿no? Y me ha tocado Lupita, me llegó una inspección de la Secretaría del Trabajo y es, o sea, extraordinaria, ¿no? Entonces, pues ahí ya, y hasta ya ahorita la autoridad, si van y ya hay un juicio laboral, que ya se llega hasta el juicio, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es solamente para denunciar. Y si ya no se llega a una arreglo, a una atención, entonces ya es cuando demandas. Y ya es cuando te llega la demanda y entonces tienes que contestar. Y bueno, aquí mi amiga experta pues ya nos platicará, pero eso sí ya se vuelve o sea, en repercusiones ya muy elevadas, ¿no? Ahora te voy a decir la ruta de por qué a veces las empresas, o sea, finalmente cuando tú eres empresario y de pronto te dicen, es que me está acosando, ¿no? Laboralmente. Y tú piensas como empresario, híjole, voy a liquidar al acosador que tiene 15 años trabajando conmigo, tengo que pagarle su antigüedad, todo lo que por ley, ¿no? Establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué sucede? O sea, si la víctima levanta su queja, su denuncia, demanda, tú como empresario puedes rescindirle al acosador su trabajo sin ninguna penalización, porque es una causa de rescisión. Entonces, muchas veces el empresario que no está bien asesorado dice, bueno, es que a mí no me consta que acosó, a mí no me consta que hostigó. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para despedirlo? Si es buen elemento y además me va a costar económicamente. No, bueno, si no lo haces, te va a llegar la inspección de la Secretaría del Trabajo. Si no tienes todo bien, va a haber una multa, ¿no? Pero además, o sea, si la víctima, demanda, ¿no? Laboralmente, demanda civilmente por daño moral. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Yo me quedo sin trabajo o yo ya no voy a mi trabajo porque estoy siendo acosada, el patrón no me hace caso, el acosador sigue teniendo su trabajo y yo tengo un daño psicológico donde ya no puedo volverme a contratar en otro lado, lo puedo demandar civilmente por daño moral. Y si soy servidor público, pues también puedo hacer una acción administrativa para que el acosador pues tenga una sanción administrativa. Entonces, vaya, hay varias vías, ¿no? En el caso de las empresas es, oye, si tienes un acosador, pues bueno, platica, haz todo, aplica tu manual de la NOM 35, tus buenas prácticas de compliance para que esto no vuelva a suceder y dale una consecuencia al acosador.
Lo puedes correr sin que tengas que pagarle, porque es una causa de rescisión. O puedes ponerle, no sé, algún tipo de penalización, ¿no? Pero tienes que hacer algo. El punto es, volvemos a lo mismo. Si no sabemos nuestros derechos, si no los ejercemos, esto va a seguir pasando. Dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y Sí. eso es real. Si tú sabes cuál es tu derecho y tú levantas la mano, pues a lo mejor mucha gente piensa, no va a pasar nada, pero puede pasar muchas cosas buenas y además estás ayudando a muchas A otras que no personas pase, claro. que no lo van a Que vivir no nada más lo hagas por ti, sino hazlo por los demás. por ti, por todos mis compañeros. Como el caso que te platicaba antes de que comenzáramos a grabar, ¿no? De que, pues bueno, el acosado termina siendo despedido, ¿no? Y entonces a lo mejor el acosado ya no va a ganar, digamos, nada porque ya no está en ese trabajo, pero le va a ayudar a los que sí se quedaron, ¿no? Claro. Porque ya hay una referencia, ya como hay un foco rojo prendido y se vale, y no es como por venganza, sino por ser justos, ¿no? Que muchas veces también esto que dicen, pues es lo que pasa en nuestro gobierno, ¿no? Que nadie dice nada, todos se quedan callados, no pues no haces nada realmente, nada más quejarte por las redes sociales, ¿no? Entonces, está bien padre que tengamos estos espacios para que nos expliquen realmente que podemos hacerlo. Y muchísimas gracias que nos trajeron la abogada Giselle y la experta en recursos humanos, Lupita. Nos trajeron aquí como una mini guía donde vienen como las instancias a donde acudir la Profedet, Procuraduría de Defensa de los Trabajadores. Nos explican en esta mini guía qué es el hostigamiento sexual y el acoso sexual, porque ese es otro, yo creo que es otro tema. O sea, es lo mismo, digamos, también. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero nos pusieron los artículos, las leyes que vienen en la Ley Federal de Trabajo. O sea, está súper bueno esto. Muchísimas gracias, porque la verdad es que sí lo voy a compartir. Claro. Y si ustedes lo quieren, mándenme un mensajito y se los compartimos, por supuesto, para que sepan cómo hacerle, ¿no? O sea, que es como que aquí vienen todos los pasos que ya estamos como desmenuzando aquí, pero pues aquí vienen todo como por escrito. Entonces, si alguien le quiere, hagan. Y vienen los teléfonos de la Procuraduría. Aquí los dueños están correo poniendo. electrónico, y viene un cuestionario. Ellos tienen su proceso de cómo tienen que levantar la queja y denuncia. Y hay un cuestionario que el servidor público que te atiende tiene que hacerte. Entonces, sí estaría perfecto, si estás pasando por esta situación, que pidas este documento para que veas todo lo que te van a preguntar. Porque a veces cuando eres acosado, ¿no? Pues estás nervioso, estás sensible y te hacen preguntas que tú no sabes cómo contestar. Entonces, siempre que tú vayas a levantar una demanda, una denuncia, tienes que tener como todos los elementos, tienes que tener como toda la historia de modo, tiempo y lugar, cuándo fue, cómo fue, si había alguien, si hubo un correo electrónico, si fue una llamada, si fue un mensaje, tienes que documentar todo. Porque esas son las pruebas para que tú puedas acreditar que realmente... Justo eso te iba a pues, preguntar, ya. necesitas pruebas. Sí, claro. Sí, Si no que- tienes pruebas como correos o así, evidencias, digamos, evidencias, tienes que tener evidencias. ¿te sirven los mensajes de WhatsApp? Sí, claro. Ahorita que antes de empezar hablábamos del tema de que finalmente cuando tú vas a hacer algo indebido, ¿no? Siempre te ocultas, ¿no? O sea, el malhechor siempre lo hace a escondidas, ¿no? Entonces le llaman mucho en el caso del acoso sexual, o sea, que es un delito de ocultamiento, o sea, lo haces sin que nadie vea, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres, como acosador, finalmente enfrentarte, ¿no? A la penalización que vas a tener. Por eso es muy importante que tengan las pruebas. Si son correos, si son llamadas a deshoras, si hay mensajes, todo eso lo tienen que documentar. ¿Para qué? Para que tengan ustedes las pruebas. Porque a veces también en el acoso o hostigamiento laboral, no sexual, pues a veces los compañeros se dan cuenta si te gritó, si no te invitó a la reunión, si te maltrata en las juntas. Y cuando tú les dices a tus compañeros, me voy a quejar, voy a demandar, ¿quieres ser mi testigo? Pues los compañeros dicen no, porque si no me van a correr, ¿no? Entonces, por eso es importante que tú documentes todo. O sea, todo lo que el correo, el mensaje, incluso ha habido muchos casos de grabaciones, ¿no? O sea, donde graban, ¿cuántos casos no hemos visto? Sí. ¿No? Las redes sociales, ¿no? Ajá. De todo, las grabaciones de me dijo esto, me propuso esto. Entonces sí es importante que tengan todos estos elementos para que ustedes puedan ejercer su derecho. O sea, si ahorita están sufriendo acoso laboral, no renuncien todavía si no tienen pruebas. Recaben pruebas y luego ya, para que, pues, sí, definitivamente es algo que se debe denunciar, ¿no? Esta NOM 035, ¿cuándo surgió? Surge en el 2018 y ya es cuando es publicada en el Diario Oficial
y es una norma en la cual deben de cumplir todos los centros de trabajo, como les menciono, desde un trabajador hasta X número de trabajadores al infinito, ¿no? Y en cierto modo, es una obligación. Se tenía un programa de unidades de verificación de la NOM 035, más sin embargo, con estos cambios del gobierno, de administración y todo, es algo que no se ha atendido como se debería de atender. Pero es una norma en la que se debe de cumplir por obligación todas las organizaciones. De hecho, desde la capacitación, en que se capacite a los líderes acerca de lo que es esta norma, así como a los colaboradores, y que ellos sepan la forma en cómo comunicar alguna situación que estén pasando de un riesgo psicosocial, hostigamiento, acoso sexual, etcétera, así como los líderes, cómo se deben de comportar y cómo deben de ser con sus equipos de trabajo, ¿no? Cómo debe ser su forma de ser y también se les hace una evaluación. Nosotras trabajamos mucho en esta parte de la evaluación de desempeño de los líderes, ¿sí? Esta evaluación también para determinar cómo evalúan sus equipos de trabajo a los líderes. Le decimos la evaluación 360 grados para que sea más objetiva, que no solamente me evalúan mi equipo de trabajo, sino también me evalúan las personas que están en el mismo nivel de mi posición, hasta mis clientes, hasta mis proveedores, y otras personas a las que yo no les reporto ni me reportan, ¿no? Y eso también ayuda mucho a cada 6 meses hacerla y que las empresas puedan, es como un termómetro, ¿no? De ver qué es lo que está pasando. La aplicación de la NOM 035 también se recomienda que se hagan los cuestionarios por lo menos una vez al año y si se pudiera 2 veces al año, cada 6 meses. Okay. Y con esto minimizas que tengas bien en tu empresa hostigamiento, ¿no? Laboral. Porque esto es como, ya ves, de quita la manzana podrida para que las demás no se echen a perder. Y sí, ¿De qué te sirve como empresario tener un líder o un pseudo líder que está acosando y maltratando a los demás colaboradores? No te sirve de nada, porque eventualmente está dando un mal ejemplo y después no vas a tener uno, vas a tener varios. Y eso, ¿en qué qué va a terminar pasando? Que vas a tener a los que te den el trabajo haciendo tu inspección, que va a haber gente que te va a demandar, ¿no? Que se va a ir porque no se siente a gusto, que te va a demandar por estas situaciones. Y pues finalmente la idea de cualquier empresario y de cualquier pequeña, mediana o grande empresa es generar, crear fuentes, ¿no? De trabajo y generar para vivir dignamente. Entonces hay que prevenir. Y aunque sea, a ver, señores empresarios, aunque tengan 1 o 2 empleados, tienen que tener su norma, porque eventualmente les va a llegar una inspección. Aunque ahorita no son tan comunes, hemos tenido casos de me acaba de llegar una inspección y no lo tengo. Entonces, prevengan, 1, porque la ley así lo establece, y 2, para prevenir este tipo de hostigamiento y acoso. sí, que a veces no te das cuenta, no lo sabes. Simplemente piensas que un empleado trae mala actitud, pero la mala actitud se deriva de algo que le hacen. La verdad es que sí, luego es inexplicable. Cuando uno es buena persona, yo me considero buena persona, confías en los demás y luego esos demás no son tan buenas personas como tú crees y están ahí que hacer chismes en el trabajo y es cosas. Eso también es un clima laboral negativo. Y fíjate, porque tenemos 2 tipos, 2 hipótesis, ¿no? Distintas. Una es el trabajador, ¿no? Que está siendo acosado y hostigado, ¿no? Y a lo mejor una empresa que no le cree o que no tiene su norma en regla, ¿no? Y tenemos al empresario, buena persona, buena onda, que si tiene su norma en regla, va a evitar que esto suceda. Pero también, así como decíamos que verticalmente, que a veces hay empleados que acosan a su jefe, ¿no? Igual imagínate que tú como empresario, que tienes todo un buen ambiente y tienes todo bien, la de malas, contratas a alguien que es mala persona y que entonces te demanda porque dice que todo el mundo lo acosa. Ujú. Si tú tienes en regla tu norma, si tú haces tu cuestionario, si todos los trabajadores llenaron su cuestionario y todo está en orden, pues ¿cuál acoso, no? Porque también hay gente mala que entra a las organizaciones porque quiere demandar, porque quiere generar gasto. Quiere ver qué saca. Entonces, también como empresario es preventivo. O sea, ¿por qué no vamos a decir es que solo el patrón que no se da cuenta, o el patrón que acosa, o que tiene líderes que acosan? No, también pasa al revés. También hay gente buena que tiene buenas empresas y que llega gente mala que los quiere demandar, que los quiere evidenciar cuando ellos tienen todo en regla, ¿no? O sea, hay que Sí. prevenir también. Sí, sí pasa. Y
Pues bueno, me gustaría saber, sé que hace poquito, bueno, no, hace un par de años hubo algunas actualizaciones o algunos cambios a esta norma. ¿Cuáles son en específico? No ha habido cambios a la norma, sigue siendo la misma en el 2018, más bien los cambios que ha habido en la Ley Federal de Trabajo, y es un tema muy importante, el número de días de vacaciones, ¿sí? Antes se tenían 6 días por el primer año, y esta modificación que hubo de la ley determina que ahora son 12 días de vacaciones al año. Se hizo doble con justa razón, porque en 6 días, ¿qué tiempo les va a dar para descansar en trabajar de todo un año, ¿no? Y hoy en día está en revisión la jornada laboral. La jornada laboral actualmente es de 48 horas. Como sabemos, aquí en el sector turístico se trabaja 6 días a la semana con 1 de descanso. Los horarios son jornadas, pues en lo que cabe sí cumplen con las 8 horas, pero los trayectos en que tienen que tomar el transporte para llegar a algún hotel y del hotel salir y llegar a sus domicilios, pues ahí ya hacen otra hora y media, entonces se les va 3 horas de su vida, ¿no? Llegan a casa y bueno, así son 6 días a la semana, y el día de descanso a veces no les dura para hacer todo lo que tienen que hacer ni descansar, Cuando lavan ¿no? su ropa, ¿no? Entonces ahora Sí. eso se está buscando, que sean 40 horas de trabajo a la semana y que descansen por lo menos 2 días a la semana. También hay empresas, y aquí en el sector hotelero lo están haciendo, que esas 48 horas las están distribuyendo en 5 días para que puedan descansar 2 días sus colaboradores. Pero eso es ya de realmente que lleven un buen control presupuestal, que realmente hagan una planeación correcta de las horas que tienen que brindar de capacitación a sus colaboradores, las horas que tienen que brindar de descanso, también los días de vacaciones, también los días que son temporada baja, las temporadas altas. Entonces, todo eso se determina a través de una buena planeación, como le decimos en el sector turístico, del staffing guide, ¿no? Las temporadas de estacionalidad y las temporadas que tenemos que ver cuáles son las bajas y las altas. Y eso pues también es lo que te ayuda a tener un buen clima laboral. La jornada de trabajo es súper importante, y el descanso que tienen los colaboradores. Hoy en día se escucha mucho el estrés laboral y el burnout. ¿Qué es el burnout? El agotamiento, ¿no? Llega un momento en que ya los colaboradores tienen tal agotamiento que ya no rinden como deberían de rendir. Entonces tienen mala actitud, tienen enojo. La falta también de talento hace que los colaboradores sean el mesero, el cocinero, el ama de llaves, que sean hasta el recepcionista. Son de todo, ¿no? Sí. Sí. Y eso también Eso se puede que causa considerar una tal parte. estrés, sí. Ajá. Tal estrés que se llega al burnout, que hoy conocemos, y es también parte de lo que mide la norma. Entiendo por lo que me estás platicando, que la norma también obliga a ciertas horas de capacitación a sus empleados. Sí o sí. Sí, y ellos lo tienen que pagar, por supuesto. La capacitación la tiene que proporcionar el patrón, el centro de trabajo, y también es obligatorio para el patrón que dé capacitación en relación a todos los temas que tienen que ver con bienestar, con salud y con la NOM 035. Ok. Giselle, tú eres empresaria, ¿no? Yo he visto con este tema de las horas y esas cosas que muchos empresarios pusieron el grito en el cielo, ¿no? No, ¿cómo es posible? Tal. ¿Tú qué piensas como empresaria? Bueno, la verdad, finalmente, mira, la pandemia pues nos pegó a todos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues de pronto tu nivel de ingreso que tenías pues ya no era el mismo. Entonces, cuando vienen estas reformas, pues indudablemente que sí te pega, ¿no? O sea, sí te pega porque tienes que pagar más y cada vez ganas menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes, igual que como tú también eres cliente de otra persona, ya no tienes el mismo ingreso, entonces ya no contratas servicios que a lo mejor antes contratabas, ¿no? Ahorita que hablábamos de que te dedicas también a marketing, ¿no? O sea, a lo mejor antes te contratabas una empresa de marketing, ¿no? Que te manejaba todo, y de pronto no, pues ya no tengo tanto ingreso, entonces yo manejo mis redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente, pues sí, o sea, sí, en un tema de tu flujo de efectivo, o sea, de ingresos contra gastos, pues te pega, ¿no? Pero finalmente, pues lo correcto es que tú pagues tus horas extras, o que tengas
tus buenas prácticas para que el trabajo del colaborador sea dentro de sus 8 horas de trabajo. Que ahí también vamos a hablar de las netas. O sea, porque eso pasa, ¿no? Los trabajadores de pronto llegan, ¿no? A su hora. Por el cafecito. Se van al baño a maquillarse, van por el cafecito, ¿no? En su horario de comida pues se tardan un poquito más. Entonces sí es un punto en el que si tú, dicen que en pedir estelar, ¿no? Si tú hablas con tus trabajadores y les dices, ok, si tú te quedas te tengo que pagar horas extras, ¿no? Porque así lo establece la ley y lo tengo que hacer. Pero si vamos a ser eficientes en nuestra jornada laboral, pues bueno, pues yo lo que te pido es, está bien si te vas a ir por tu torta de tamal, ¿no? Pero ve rápido, ¿no? Y vamos a tratar de que el proyecto lo terminemos en las 8 horas. Porque también está del otro lado, yo te lo digo como empresaria, el trabajador que se pone a trabajar ya en su última hora de trabajo para quedarse más tiempo para cobrar horas extras, ¿no? Entonces ahí tienes que tener muy buena comunicación. Si tú te llevas bien con tu colaborador no te va a picar los ojos. Va a ser honesto contigo, va a trabajar. Si se siente a gusto, si va a su trabajo feliz, pues claro que va a terminar rápido para irse a su casa contento. Pero si tú no te comportas bien con el trabajador, si no le respetas sus derechos, seguramente va a ser un trabajador que se va a quedar más tiempo para cobrar horas extras. Entonces es una forma de que tenemos que hacer que haya equilibrio, ¿no? Entre los empresarios y los colaboradores. Es o un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Exacto, ¿no? exacto. Sí, porque regresando a lo mismo, estamos entre humanos, no somos máquinas, todos todos nos cansamos. Si tú, por ejemplo, eso de las horas también es muy, digamos, depende del trabajo, ¿no? Si eres un mesero, pues sí o sí tienes que cubrir tus 8 horas, pero si estás trabajando a lo mejor en un proyecto y eres gerente de marketing, por decir algo, y ese proyecto lo terminaste en menos de 8 horas, pues yo creo que valdría ahí la flexibilidad de que se puedan ir, ¿no? Y aplican muchos trabajos, ¿no? Claro. Que a los que hacen repo, no sé, hay muchas cosas que puedes hacer a lo mejor en menos de 8 horas. Y yo creo que ya como ser así tan rígidos en esas cosas no nos beneficia a nadie, ¿no? Hay que ser empáticos en todos los sentidos, tanto el trabajador como con el jefe con el trabajador. Claro. Sí, y recordar esto, que somos seres humanos, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que hablas del tema hotelero, yo tuve un restaurante en la Ciudad de México y la verdad es que tienes empleados de todo tipo, ¿no? Tienes el mesero que no hace nada y que si le dices que se quede más tiempo te dice sí, pero me pagan, ¿no? Mi hora extra. Pero también hay colaboradores que, por ejemplo, en temporada baja, ¿no? Que no tienen buenas propinas porque pues va poca gente, que te dicen, oiga, permítame doblar. No, pero es que te voy a tener que pagar los extras. No, permítame quedarme. O sea, págueme, sí, no como hora extra, porque pues se paga más cara, ¿no? Pero permítame quedarme pues para que yo para pueda ganar más, para ganar más. Entonces todo es comunicación en esta vida, todo, ¿no? Y en tu familia, con los amigos, con el trabajo y confianza. Entonces, si tú tienes una buena relación con tus colaboradores, pues puedes llegar a un círculo virtuoso donde todos estemos contentos y claro, siempre desde el marco legal, ¿no? Para no, digo, hay veces que, por ejemplo, en los hoteles que quieren ganar más dinero y de pronto están todo el día y toda la noche y ahí sí no está bien, porque entonces ya peligra la salud de tu colaborador. Sí, yo he visto, por ejemplo, los chicos que están en seguridad también, que se da mucho aquí, que de repente lo ves y ya lleva 24 horas ahí y dices, ¿qué onda? O sea, es inhumano, ¿no? Pero fíjate que a veces es porque se los imponen y a veces es porque ellos quieren. Porque ellos, es que no llegó mi compañero, iban a mandar a alguien más. Yo dije, no, mejor me quedo porque necesito más dinero. Pero ¿cómo puedes? Pero no está bien como jefe que se lo permitas, porque le va a pasar algo médico, ¿no? O sea, en su salud. Tiene que haber un y aparte equilibrio. ni va a hacer bien su trabajo. Digo, esto de seguridad a veces pues como que se ve como que no hacen nada, ¿no? Nada más como que abrir la puerta. Los de las privadas, por ejemplo, ¿no? Pero como quiera, ¿qué tal si de repente... no duermen, exacto, están ahí sentados, ajá. Sí, o sea, ni siquiera creo que puedan hacer bien su trabajo. También. Que esto de ya hay una ley de que te tenían que sentar. La leycilla, ¿no? Sí, la leycilla. Tienes que tener un lugar donde ellos puedan descansar. Y hay muchas, pues si quieren saber en específico, aquí tenemos el mini manual que nos trajeron, con mucho gusto se los compartimos, y también pueden acudir a sus servicios, por supuesto. Claro que sí, claro. ¿Dónde las encontramos?
Bueno, mi empresa es Access to México, así accesstomexico.com.mx y bueno, yo te dejo mi correo electrónico y mi teléfono para que lo pongas, Sí, ¿no? ¿O quieres que lo diga? pues lo ponemos, pero si quieres dilo también Bueno, mi correo es para quien lo esté escuchando. Y de yoyo, Varela con V, @accesstomexico.com.mx. Y mi teléfono personal celular, 55 10 68 0051. Y cualquier duda, con todo gusto nosotros les ayudamos. Muchas gracias. Ahí también te encontramos a ti, Lupita. Sí, y la mía es Talent ESG, es otra marca que tenemos que especializamos exclusivamente en lo que es la parte cultura organizacional sostenible y mi teléfono es 998-845-9936 y mi correo es m de María G de Guadalupe Jiménez @talent-medio-esg.com. Súper. Chicas, pues muchísimas gracias por estar aquí. Les platico también que para cerrar cada uno de los episodios yo siempre pongo un reto. Les voy a platicar el que pusimos esta vez para si quieren añadirle algo, quitarle. Qué miedo. No a ustedes, sino a la audiencia, a la audiencia. relacionada con el tema. O si quieren, les pongo un reto a ustedes. No, no es cierto. Yo quiero invitar a la audiencia que son empleados o inclusive también que son empresarios y tienen personal. Pregúntense, ¿cómo me siento al terminar mi jornada? Pregúntense también, ¿puedo expresarme libremente sin ningún tipo de miedo? Y también pregúntense, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar de trabajo? ¿Se les ocurre alguna otra pregunta que se pudieran hacer? A mí que siempre, cuando doy mis talleres y pláticas en estos temas, es ¿cuál es tu propósito de vida? Y en el presente, ahorita, ¿qué propósito de vida tienes en este momento? Sí, y pregúntense si son felices donde están, porque si no son felices, pues también hay muchas maneras de salir de ahí. Denuncien si tienen algún tipo de estos problemas. Aquí tenemos el mini manual. Y si ustedes son empresarios o emprendedores y tienen personal a su cargo, pues pregúntense si ven contentos a sus colaboradores y hagan estos cuestionarios que ya nos dijo hoy Lupita, que los podemos encontrar aquí en la página de la Secretaría del Trabajo. El cuestionario de la NOM 035 no es así, lo tienen lo que son especialistas en aplicar esta norma. No es así, bueno, un cuestionario que esté abierto a todo el público. Y ese lo tiene que aplicar empresas. O sea, lo pueden Sí, aplicar a nosotros través de aplicar. ustedes. Excelente. Pero te tenemos una sorpresa. Ok, díganmela. Sí. Como a nosotros nos motiva mucho que haya gente tan profesional como tú y que hagan estos podcasts para que la gente sepa sus derechos. Gracias. Les vamos a regalar 3 asesorías legales y en temas de recursos humanos para tus seguidores. A los que te perfecto. manden gratuitas para que Muchas si gracias. tienen dudas, si quieren ver lo de la norma, si quieren demandar o si son empresarios que quieren hacer como un diagnóstico de no quiero que me pase esto, con todo gusto. Ay, pues muchísimas gracias, súper bien. Muchas gracias y pues ya saben, si ustedes son empresarios o si son empleados, tienen que seguir esta NOM 035 por salud de su empresa, si son empresarios, por salud mental también de ustedes y si son empleados, pues exijan sus derechos. La verdad es que es bien importante. No tengan miedo, no pasa nada. Además es muy chistoso porque cuando tienes miedo de cualquier cosa, ya que brincas, ¿no? El miedo, te das cuenta que no pasa nada. Sí. Y que hubiera sido peor si te hubieras quedado con él. Y si hubiera hecho eso. Exacto. Y si hubiera, ¿no? Ejercido mi derecho, entonces no tengan miedo. Y aplican todo, hay que ver siempre qué hay más allá del miedo, ¿no? Y también recordar las normas, las hicieron las normas y las leyes no siempre para castigar, sino es realmente también para prevenir malas consecuencias, ¿no? Entonces, o sea, no tengan miedo a cumplir una ley, a cumplir una norma, porque al contrario, son guías que nos ayudan a vivir de una manera mejor. Y a veces también tenemos otras herramientas como la mediación, que bueno, ese ya es otro tema. Sí. Luego regresan a platicarnos de ¿no? De hecho, bueno, ahí en la guía viene, ¿eh? O sea, porque en la Procuraduría del Trabajo lo que hace es que entra un tema de mediación para resolver. Si ahí en la Procuraduría no llegas a una conciliación, ¿no? Entre acusador, patrón y la víctima, bueno, luego ya viene la demanda ya ante los tribunales, ¿no? Entonces sí existe el tema de mediación en la Procuraduría. ¿Qué es lo que te ayuda? O sea, finalmente la Procuraduría es una dependencia que te ayuda a mediar para que no tengas que llegar a una consecuencia más grave legal.
Súper. Pues muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Muchas gracias por su gracias a tiempo, ti. porque sé que Gracias por la están muy invitación. ocupadas. De hecho, venían de Cancún de arreglar esos asuntos laborales y legales. Nosotros encantados. Gracias por estar aquí. Bueno, pues ya, si estás encantada, aquí te voy a tener, porque temas legales hay muchísimos. Sí, hay muchos, y además me encanta. Perfecto, Giselle, pues ya está. Aquí te vemos de vuelta muy pronto. Y bueno, recuerden que esto de tener un buen ambiente laboral no es un lujo, es un derecho. Y para eso están las abogadas y las expertas en recursos humanos y clima organizacional, clima laboral. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Audrey Arronis y esto fue Las Mil y Una Netas. Hasta la próxima.